Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Venceslao López, alcalde de Oviedo. Yo creo que con esto ya está dicho todo. Ustedes se imaginan de lo que vamos a hablar, evidentemente también orbitando sobre todo Asturias, que para algo es la capital del Principado. Muy buenas noches, señor alcalde, bienvenido a la lucha. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Primero que le quiero preguntar, lleva usted ya 2 años y medio de alcalde, más o menos. ¿El ayuntamiento en que usted trabaja, que opera, lo que usted ve, es más o menos lo que pensaba que se iba a encontrar, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, o difiere bastante del cálculo previo? Se parece bastante, sobre todo, bueno, porque yo llegaba con una perspectiva ya, digamos, de conocimiento, vamos, como todo el mundo sabe, pues yo siempre he estado preocupado por las cuestiones municipales, ¿no? Y por lo tanto, digamos que tenía un cierto conocimiento de la situación municipal. Lo que pasa que, claro, una cosa es lo que uno se imagina, otra cosa es lo que se encuentra, ¿no? Yo diría que en algunos aspectos la realidad es bastante más dura que la imaginación, ¿no? Y la imaginación era que estamos en el ayuntamiento con pocos recursos, sobre todo humanos, ¿no? Y además con muchos servicios privatizados, que uno tenía la idea de poder pronto recuperarlos para lo público, pero por resulta que la realidad y la legalidad hacen que esos objetivos sean más difíciles de lo que uno pensaba conseguir, ¿no? Le voy a decir una frase que usted ha pronunciado hace ya unos cuantos meses. El mayor problema del ayuntamiento es la escasez de personal. Pues sí, esa es, a pesar de que lo he dicho y lo decía ya antes de ser alcalde, la verdad es que la realidad todavía es más dura, ¿no? Es decir, la escasez de personal es todavía mucho más, vamos, mayor de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y sobre todo esa sensación de impotencia de que teniendo recursos económicos, en este caso, para poder invertir en personal, sin embargo, la ley nos impide, no nos permite, ¿no?, contratar más personal, lo cual es realmente frustrante, ¿no? Porque además cuando ves que la maquinaria municipal, como consecuencia de la falta de personal, es lenta, pues te gustaría poder ir más rápido y responder más rápido a las demandas ciudadanas, incluso pues, cosas tan importantes como conceder licencias, ¿no? Pues tenemos una maquinaria que realmente no permite ir más rápido y eso es una sensación de impotencia importante. Quería decirle una visión que a lo mejor es totalmente chapucera que tengo yo cuando leo esta frase, que pensé, digo, bueno, usted dice, se retrasan las licencias. Uno ve que también se retrasan las licencias en ayuntamientos con muchísimo personal. Entonces yo pienso, bueno, poco personal, pero se gasta poco en sueldos, que es como usted sabe perfectamente, es un capítulo muy importante en las administraciones. Como ustedes cobran el IBI, tienen la participación en los impuestos del Estado, como cualquier ayuntamiento, hombre, les sobra dinero a tener poco personal. Sí, realmente ocurre además esa paradoja, ¿no? De que como consecuencia de que tenemos una maquinaria con pocos recursos humanos y vamos muy lentos, pues realmente esa maquinaria no nos permite gestionar todos los proyectos que deberíamos a lo largo del año, con lo cual hay proyectos que se eternizan y se alargan y nunca los acabas, ¿no? Eso impide que al final gastes el dinero, con lo cual al final del año siempre hay un superávit, ¿no? Y lo frustrante es que teniendo superávit, que deberíamos invertirlo en hacer una maquinaria más potente, sin embargo, las leyes no lo permiten. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas leyes que están hechas para acabar con lo público y sobre todo para acabar con los ayuntamientos, ¿no? Para, digamos, asfixiarlos. ¿No están hechas para evitar que estén muy endeudados los ayuntamientos? Posiblemente, en algún caso, ese sea el objetivo, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es unas reglas idénticas, en ese caso, para miles de ayuntamientos, cuando, como por ejemplo es el caso de Oviedo, ¿no? Nosotros llegamos al ayuntamiento en el año 2015 con una deuda de 100 millones, que tampoco es tanto, porque no llega ni siquiera a la mitad del presupuesto anual, por lo tanto, es decir, imagínese a nivel de una familia, si tiene unos ingresos anuales de 120.000 euros, que esté endeudado en una hipoteca de 60.000, pues es muy, muy normal, ¿no? Muy asumible. Muy asumible, ¿no? Pues en este caso vale la misma explicación, ¿no? Es decir, y además, bueno, en estos momentos, a pesar de como yo digo, las minas que nos han dejado ahí sembradas el anterior gobierno, sin embargo, entramos, como digo, con una deuda de 100 millones y en este momento vamos a acabar el año con una deuda de 50 millones, nada más. Es decir, una cuarta parte no llega al presupuesto. En consecuencia, tenemos una gran capacidad de endeudamiento en estos momentos, a nivel económico. Pero ocurre que, sin embargo, la ley no permite a ningún ayuntamiento ese dinero que tiene en excedente poder invertirlo en personal, en empleo.
lo cual es lamentable, ¿no? En inversiones financieramente sostenibles, dice la ley, ¿no? Sí, pero es una trampa, es una falacia, ¿eh? Es decir, vamos a ver, te permiten hacerlo, pero siempre y cuando estamos hablando de un presupuesto que se liquidó en abril, cuánto es un remanente que tienes ahí en abril o mayo, te quedan 7 meses para acabar el año, y hay que gastarlo. y con lo cual, vamos a ver, un proyecto de una obra, hacer el concurso, adjudicarla, te lleva 3 meses, 4, ejecutarla, es imposible, con lo cual al final, digamos, es un círculo vicioso que, vamos, son leyes que es para hacerse trampas, ¿no? Vamos a ver, ahora parece que ya, cuando lleva a mitad de mandato, llega la época en que hay más proyectos lanzándose, dándose los primeros tanteos. Quería preguntarle por algunos. El primero que se está hablando estos días bastante es el proyecto de Boulevard Santullano. Sí. Para toda la gente que nos ve, cuando la gente llega por la autopista de Gijón a Oviedo, allí donde está la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, al otro lado la fábrica, que hasta entonces, hasta hace bien poco, la fábrica de armas de La Vega. Bueno, pues en esa zona hacer una entrada ya de ciudad, con rotondas, un bulevar. Bueno, esa es la idea. ¿Cuánto va a costar este proyecto? Vamos a ver, el coste de ese proyecto en este momento es muy difícil de estimar. En este momento lo que hay es un proyecto cuya financiación prevista llega casi a los 20 millones de euros. Pero con eso no se va a acabar de habilitar, regenerar, recuperar toda esa zona. Tengas en cuenta de que es desde la Monsina, son varios kilómetros hasta la entrada de General Orza, y además lo que son todos aledaños de la autopista, y además lo que es el área de La Vega, la fábrica de La Vega. Es decir, ahí estamos hablando casi de medio millón de metros cuadrados. Por tanto, es una gran superficie que hay que regenerar, rehabilitar, recuperar para Oviedo, y eso, lo que está ahora previsto es, en esta primera fase, digamos, lo más acuciante, que es incorporar lo que es una autopista, incorporarlo a la vida urbana, transformarlo en lo que sería una gran avenida arbolada, con pasos de peatones y con, digamos, con zonas verdes, digamos, una zona amigable, donde la gente pueda, digamos, vivir ese espacio, ¿no? Recuperarlo a su vida habitual. Se trata de eso, ¿no? Pero evidentemente después habrá que hacer muchas más cosas, ¿no? Aparte de todo eso, también conviene decir que lo que se ha hecho ahora es adjudicar un proyecto que tiene algunos aspectos, como por ejemplo, se habla de unos aparcamientos, se habla de un lago. De todo eso hay que después ir afinándolo, detallándolo, ir cada equipamiento, ver en qué medida es viable técnicamente, e incluso hacer los análisis correspondientes geológicos para saber si realmente todas esas previsiones son realizables al 100%, ¿no? Porque, como todos sabemos, siempre un proyecto empieza en línea gruesa como anteproyecto, y después, cuando acaba la obra ejecutada, hay una gran diferencia normalmente, porque hay que ir corrigiendo cosas y afinando cosas, ¿no? Pues yo me voy a quedar con lo del lago, como tanta gente. Le iba a preguntar, esto del lago, es casi un poco la parte, digamos, más imaginativa, ¿no? Un lago de pronto ahí. ¿Ya se hizo algún cálculo cuánto puede costar esto del lago, no? No, que va, claro, no. Lo que antes comentaba, ¿no? Y a lo mejor no se hace, claro, si no hay bueno... Vamos a ver, la propuesta es hacer un lago. Evidentemente, pues tendrán que venir los expertos y hacer el análisis correspondientes geológicos del subsuelo y ver en qué medida eso es técnicamente viable, y además también determinar cuáles son los costes de mantenimiento de ese tipo de equipamiento, ¿no? Como idea, es una idea bonita, atractiva, yo diría que hasta idílica, ¿no? Porque, es un espacio verde y además con agua que, cambia radicalmente lo que es la visión de esa zona, que ahora es una zona agresiva, ¿no? Por ser una autopista, por ser llena de coches. Eso, transformarlo en una zona verde con arboleda y con un lago, evidentemente, digamos, es la antítesis, ¿no?, de lo que es actualmente. Y por eso, digamos que, a quién no le gusta eso, ¿no? Esto del agua a mí me vino lo primero a la cabeza cuando lo leí. Usted recordará que en el mandato que empieza Camilo Lorenzo en 1995, cuando está en el cénit de la votación, el 62% de votos, lanza enseguida un lago a la otra parte de la ciudad, cerca ya de la fábrica de la Manjoya, un lago con playa. Sí. Y aquello se para. Me parece que la entrevista va a salir o va a estar por detrás la imagen de Camilo Lorenzo en bastantes cosas. Sí. Y ya le digo, ustedes que estaban un poco copiando aquella idea. Nada más lejano. Es decir, yo creo que nosotros no queremos competir con nadie
con el mar, ¿no? Y creemos que el mar es un bien muy importante y fantástico, ¿no? Y por tanto, quien lo tenga hay que disfrutarlo, y además en Oviedo tenemos la suerte de tenerlo cerca, tener cerca al mar, ¿no? Por todos los sitios. Por tanto, yo creo que ahí no hay que competir, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que vamos a ver, es una idea, además es un equipo de, como sabe, de Madrid, que bueno, ha sido el proyecto ganador, pero tiene eso, tiene, digamos, yo creo que tiene el mensaje, ¿no? De transformar esa zona en una zona, digamos, amigable, idílica, es decir, natural. Creo que tiene ese componente, ¿no? Y bueno, hay que ver ahora si eso es realizable, ¿no? Técnicamente y económicamente, las dos cosas, ¿no? Vamos a ver, lo acaba de decir que este proyecto a la fuerza tiene que entrar y ordenar parte de lo que es los grandes terrenos de la fábrica de armas de La Vega, de toda la vida en Oviedo, y sobre esto ya se dieron algunos pasos. Usted en concreto, me parece que con más miembros de la corporación, tuvo una reunión con responsables del Ministerio de Defensa, presidida la delegación de ellos por un teniente general. Y yo tal como lo leí en El Comercio, me da la sensación que probablemente de forma diplomática, pero les pusieron muy rápidamente las cuentas encima de la mesa. Yo deduje lo siguiente: para el Ministerio de Defensa, la titularidad inequívoca de ellos, excepto un 20% de área que podría ser titularidad del Ayuntamiento de Oviedo. Segundo lugar, la zona tiene que dar gusto a todos, es decir, hay que recalificar algo y puede haber plusvalías. Evidentemente, el que tiene el 80%, me imagino que más o menos las plusvalías también vendrán esa plaza. Y si es así, ellos están dispuestos a hacer cesiones. Yo es un poco el mensaje que entendí, tal como venía en El Comercio de la reunión, de la entrevista que tuvieron. Bueno, no va a ser así exactamente, ¿no? Hay cambios importantes, ¿no? A ver. Yo diría, bueno, primero, que es un hito importante de que en estos momentos, con un gobierno a nivel central del Partido Popular, estemos consensuando, llegando a un acuerdo respecto a la recuperación de La Vega. Yo creo que es un tema importante, ¿no? Es decir, creo que es un valor que tenemos ahí, para tratar de poner en funcionamiento un área como es esa, que tenemos la obligación de recuperar para Oviedo, ¿no? Hay un compromiso por parte de la ministra, que fue en el mes de julio inicialmente, para tratar de usar conjuntamente ese espacio, de ponerlo en uso, y ha habido una primera reunión ahora en el mes de octubre con el teniente general Eduardo Zamarripa y con dos personas, su segundo y el director general del INVIEZ. Y bueno, ha habido un avance importante, ¿no?, en esa reunión, y es que a priori ya el defensa en esa reunión ha aceptado que aquella espacio de La Vega que podamos demostrar al Ayuntamiento que se lo hemos cedido a defensa, que eso no van a discutirlo a nivel judicial. Por lo tanto, partíamos de una situación en la cual se suponía que íbamos a tener que acabar en los tribunales defendiendo, exigiendo la reversión de la parte que habíamos cedido hace 160 años a defensa, y de momento Defensa acepta ya a priori que ese terreno que hayamos cedido en su día vuelva al ayuntamiento, vuelva a su dueño originario. Eso no va a ser el 20%, yo espero que sea incluso casi el doble, estamos con ello en este momento analizándolo, pero podríamos hablar de más de 30.000 metros, y además estaríamos hablando de la parte el núcleo más importante de la zona, donde está el convento y el claustro, es decir, la parte más próxima a lo que es el Oviedo urbano, ¿no? Sí. Y por tanto es la parte de mayor valor. Y después, a partir de ahí, hay que tener en cuenta una cosa fundamental, ¿no? Quien califica el suelo, en última instancia, es el ayuntamiento, por lo tanto, digamos que tenemos esa capacidad de calificación del suelo, y que además la legislación, la ley, establece unos mínimos, ¿no? Y es que el 10% debe, según la ley, revertir hacia el ayuntamiento, lo cual añadiríamos a eso un 10%, más después hay un porcentaje de la parte aprovechable para su uso también, y además después también depende de qué instalaciones de la fábrica de La Vega sean consideradas como protegidas, con lo cual ahí pues tiene que seguir siendo lo que es, no puede cambiarse por otra cosa, ¿no? Yo diría que bueno,
que en ese espacio hay una expectativa importante de recuperación para la ciudadanía, para Oviedo, de esa propiedad, y también es lógico que sobre el resto, el dueño, pues tenga expectativas de que una parte de ese suelo, de su propiedad, pues si se califica de otra manera, pues evidentemente tenga derecho a una percepción, vamos, de esa parte del valor, ¿no? Eso, vamos, ocurre en todo planeamiento, ¿no? Por tanto, tampoco se trata de aquí de hacer nada especial, ¿no? Pero bueno, todo eso todavía está muy por ver todavía. En este momento estamos en la fase de determinar por parte de cada una de las partes, por parte de tanto de Defensa como por parte de todo Oviedo, cuál sería la superficie que inicialmente el Ayuntamiento era de su propiedad. Ese sería el punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí entonces ya continuaríamos negociando, ¿no? Pero yo creo que, vamos, hay buenas expectativas, sobre todo porque, bueno, hemos comenzado a hacerlo, que hasta ahora estaba ahí bloqueado, estaba congelado, es decir, llevaba ya varios años la vega cerrada y no se había hecho absolutamente nada. Se estaba, digamos, aquello pudriendo, se estaba totalmente degradando y estaba totalmente cerrado y nadie lo utilizaba, ¿no? Pero ahora, por lo menos, estamos ya comenzando a dar los primeros pasos para recuperar ese espacio para Oviedo, que es realmente importante, ¿no? Digamos, en los cálculos que ustedes pueden hacer y que usted puede hacer, más o menos la idea ya de tener unos 30.000 metros en la parte más enfrente ya de Santullano, la parte más cercana, es como usted dijo, a la zona urbana, pudiendo disponer a todas luces de esos 30.000 metros, pudiendo forzar que haya partes que queden respetadas por ser patrimonio, están ya muy cerca de un acuerdo casi, si se le aceptan esos parámetros, ¿no? Bueno, sí, vamos, evidentemente, vamos, lo que pasa es que, bueno, también conviene ser claro, esto pues lleva su tiempo, hay que hacer un plan especial. Sí, eso está claro. Sabemos eso, pero vamos, en principio digamos que hay un punto de partida importante de, bueno, digamos, de buena relación entre tanto Defensa como Ayuntamiento de Oviedo, y bueno, que estamos entendiéndonos en que, bueno, nosotros consideramos cuáles son los intereses de Defensa, ellos también respetan los nuestros, y creo que a partir de ahí, vamos, estamos en un punto importante para continuar avanzando, ¿no? Que yo espero que, bueno, consigamos avanzar rápidamente, porque el objetivo nuestro es incorporar lo más pronto posible ese espacio a la vida diaria de Oviedo, ¿no? Porque al final, entre otras cosas, quedaría un poco ver en la parte que ellos explotarían, cómo sería la volumetría, en caso de, en fin, eso, más esponjados. Claro, no, eso tiene que ya, a través de un plan especial, exacto, tiene que definirse. Así, en este momento, vamos, eso todavía está muy verde todavía. Pero podemos decir que las mayores dificultades a priori ya no existen en este momento. No, porque yo creo que ha habido un punto importante de avance, ¿no? Y es que Defensa ha aceptado el que no vamos a dirimir en los tribunales la propiedad, con lo cual eso, porque claro, eso podía eternizar, ¿no? Y esa parte, años y años. Esa parte que ustedes tienen que presentar la documentación, ¿ustedes ven claro que se puede presentar la documentación? Sí, lo ven claro. Sí, tenemos ya un 90% de la documentación ya preparada. Para ponernos encima de la mesa y mira, estos son nuestras razones, aquí están los documentos, las escrituras que hace más de un siglo se generaron al hacer esta cesión, y bueno, pues a partir de ahí yo creo que el entendimiento es posible, ¿no? Una buena noticia, sin duda. Vamos a ver, está diciendo proyectos allí al lado, como usted sabe, está el proyecto del Vasco. Usted decía al principio, cuando estábamos hablando de que era poco el personal, que los proyectos se tardan en hacer, que si no se harían pronto. Me viene a la cabeza el del Vasco, que viene ya de... Bueno, sabe Dios que ahí las razones son diferentes. El Vasco, bueno, primero el Vasco y lo que es el Cristo, es decir, Cristo Buenavista y Vasco, Calatrava y Vasco, ha sido una de las operaciones más negras para Oviedo, ¿no? Donde el Ayuntamiento de Oviedo entregó su patrimonio, entregó su suelo, que había en el antiguo Carlos Tartier, en el Cristo Buenavista, y lo que era la estación del Vasco, en el Vasco, lo entregó gratis a una empresa a cambio de nada prácticamente, ¿no? A cambio, vamos, realmente ahora lo que sí hemos recuperado Ayuntamiento es el Palacio de Congresos de Calatrava, pero vamos, lo demás es propiedad privada, ¿no? Y ahora lo que pasa que, bueno, como todo el mundo sabe, eso lo ha cogido el boom, la crisis inmobiliaria, y en el Vasco pues había prácticamente un acuerdo ya, o incluso un proyecto presentado, y bueno, el proyecto sigue presentado, está prácticamente ya, digamos, tramitado a efectos de licencias. Lo que pasa que el grupo de empresas
que lideraban ese proyecto, pues están haciendo, digamos, ajustes de acuerdos. Sí, no sé que se fueron. Sí, entonces, bueno, algunos han ido, entran otros, entonces, en ese proceso, el proyecto que estaba previsto que comenzase a ejecutarse inicialmente este verano, pues se ha retrasado como consecuencia de esos desencuentros internos del grupo de empresas que lo habían promovido el recuperar la construcción, ¿no? Yo espero que lleguen pronto a un acuerdo y que, bueno, que ese espacio se finalice de una vez, porque además esas obras, cuanto más tarden en volver a continuarse, pues cada día paren menos, ¿no? A mí lo que me parece curioso por las informaciones es que las torres que hay en ese proyecto más o menos está comercializada, una gran cantidad de venta de viviendas, están ya, bueno, evidentemente todavía no se puso en unos casos a construir y demás, pero que está. Sin embargo, hay otro aspecto completamente parado, que estaba también, como usted dice en Calatrava, estaba la idea de desarrollar un hipermercado en este caso de 40 y tantos mil metros cuadrados, y es que el Principado ni dio la licencia. Entonces, claro, estas cosas que es como un balance, ¿no? Que se basan en un hipermercado. Si el hipermercado no se hace, eso se desnivela. Ahora lo que está en el proyecto ya no es un gran centro comercial, son pequeños centros, pero además no comerciales, sino de múltiples actividades. Lo que tiene ahora planteado allí es, digamos, es una especie de pequeña ciudad, con negocios muy diversos. Sí. Que integran aquella zona, ¿no? Incluido hasta hotel y viviendas, ¿no? Sí. Bueno, como arriba, Sí. Arriba también había lo mismo. Sí, parecido. Sí. Bien, quería preguntarle de los presupuestos, ya después de darle, me parece que son como 232 millones más o menos. Bueno, a mí me parece curioso, parece que estamos en una época de gran optimismo, porque ustedes logran triplicar la inversión sobre lo que pensaban, pues veremos qué decisión tomaron para ello. Todo tipo de gastos, todos crecen, y sin embargo, para bien de la gente, bajan los impuestos directos, bajan los impuestos indirectos. Bueno, eso es una felicidad absoluta, ¿no? Bueno. Poder crecer la inversión, crecer los gastos y encima ustedes no se preocupen que esto sale más barato. Bueno, Bueno, la realidad es, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, en lo que es la recaudación, que era aquel proyecto de recuperar por fin para lo público el cobro de impuestos, ¿no? Que era ya el máximo de la privatización, era que la recaudación de impuestos estuviese en manos de una empresa privada, ¿no? Eso ya se ha hecho, está funcionando perfectamente, y bueno, eso supone un ahorro de 4 millones al año de euros, ¿eh? Es decir, ahorramos, los obetenses ahorran, es decir, cobrar los impuestos cuesta 4 millones de euros menos al año, y eso nos permite devolverlos a la ciudadanía en servicios, ¿no? De hecho, fíjese, de 2015 a este año 2017, los servicios de carácter social, es decir, pobreza energética, infantil, atención a las familias, a los mayores, ese conjunto de servicios ha crecido en 4 millones de euros. Es mucho dinero, dedicado a la gente. Y, por ejemplo, en becas, libros, lo que es básicamente dedicado de apoyo a la educación, pues 2 millones de euros. Y lo que va a ser, por ejemplo, transporte público, que queremos empezar este año con bonos de autobús gratuitos para niños hasta 12 años, pues vamos a dedicar 1 millón más de euros. Es decir, estamos dedicando todo lo que podemos a las personas. Consideramos que estamos en una situación de crisis, donde hay muchas familias que pasan mal, y lo que hace falta es revertir los impuestos en la gente para hacerles más fácil la vida, ¿no? Es cierto que estamos dedicando menos dinero al cemento, al hormigón, pero bueno, entendemos que es el tiempo de la gente, no del hormigón, yo creo que estamos en un tiempo diferente. Y bueno, lo que ocurre es que este tipo de cambio, de estrategia, a la hora de hacer los presupuestos, te permite tener ese nuevo enfoque, ¿no? Vamos a ver, lo apuntaba yo antes al decirle la inversión. La inversión es unos 32 millones y ustedes decidieron, porque claro, eso es una decisión política, contaba al principio que lo de las inversiones financieramente sostenibles, que es una trampa, porque entre licitar, ejecutar y demás no hay forma de hacerlo y se pierde ese dinero se pierde, ustedes dan un paso adelante y dicen, no, nosotros tiramos del remanente, nosotros decimos si se puede hacer o no, y 32 millones. Eso, digamos, bueno, a mí me parece bien, y me imagino que a muchísima gente le parece bien.
Ahora eso tiene un riesgo. Sí. El riesgo es que son 3 años saltándose la regla de gasto. No, mira, vamos a ver. Lo que hemos hecho es, lo que se hacía hasta ahora, era dedicar una cantidad en torno a 10 millones, cuando hacías el presupuesto ordinario, allá por noviembre y diciembre, y ahí dedicar en torno a 10 millones a inversiones. Sí. Y después, cuando en marzo, abril, liquidabas el presupuesto y tenías un remanente, entonces hacías con ese remanente, con ese excedente, un nuevo presupuesto de inversiones. Con lo cual ya estábamos casi en mayo arrancando un nuevo presupuesto, ¿no? Entonces la experiencia nos ha dicho lo siguiente: vale más en noviembre y diciembre hacer un presupuesto de todas las inversiones, Sí. y cuando llegue la hora del remanente, en marzo, abril, mayo, ese remanente no dedicarlo a nuevas inversiones, dedicarlo a financiar las inversiones Sí. que has hecho previamente. Es decir, porque vale más en ese momento esos fondos, dado que queda poco tiempo ya para hacer nuevos proyectos, vale más devolverlos a los créditos que hayas pedido para financiar la inversión. Es un poco el cambio de estrategia que hemos hecho. Pero puede sacar de tarjeta amarilla Cristóbal Montoro. Porque con esas últimas lo que hace es financiar inversiones. Se puede decir, es que no todas ellas son sostenibles, ¿eh? No, es que no tiene por qué serlo. Claro, pero tiene puede por qué decir, serlo no, es ya. que No usted tiene me por está qué haciendo un serlo ya. cambio No que... tiene por qué serlo ya. Claro, pero mira, si me lo hacen todos los alcaldes de España, me fastidiaron a mí. Fíjese que en este momento le he dicho que tenemos solamente 50 millones de deuda nada más. Sí. Podemos perfectamente endeudarnos en 30 millones. Sí. Porque cuando empezamos en 2015, este equipo de gobierno, había una deuda de 100 millones, que tampoco era mucha, ¿eh? Tampoco era mucha porque el presupuesto ordinario anda por en torno a los 200 millones, por tanto, estamos en el 50%. Sí, de acuerdo. Es decir, que lo que pasa que hay unas reglas de juego hechas no para evitar que endeudarse, sino en nuestro caso se demuestra que no evita que nos endeudemos. Lo que impide es que gastemos lo que tenemos. ¿Y si les interviene el Ministerio de Hacienda, como acaba de hacer con el Ayuntamiento de Madrid? No creo que lo haga, ¿No lo cree? No creo que lo haga. Es que, vamos a ver, económicamente no hay ninguna razón. Bueno, en Madrid tampoco, es lo mismo. No hay ninguna razón económicamente. Es decir, Pero es decisión política. Ya, pero vamos a ver, pues entonces es una intervención por razones políticas, no económicas. Ya. Políticas en economía, es una decisión Claro, política en ya, economía. pero no por razones económicas, claramente, Ya. está claro. Es obvio. ¿Usted está preparado para poder Sí, recibir sí. un comunicado así? Yo espero que no lo hagan, porque no hay razones económicas. Si se lo hace, ¿tiene plan B? Si lo hacen, veremos entonces en ese momento qué hacemos. Veremos, ¿no? Sí, En ese pero, momento. pero vamos, siempre hay plan B. ¿eh? Siempre hay plan B. Lo que pasa es que no conviene enseñarlo. Bueno, entonces ya veo que algo han pensado. Bueno, vamos a ver, una cosa que le quería preguntar. En todo este presupuesto, ¿hay alguna huella todavía de lo que es Villa Madalena y Calatrava? Sí, claro. Porque la regla de gasto se determina en base a es una tendencia. Y el año pasado, Claro. que está ahí al lado, cuanto es una tendencia, tuvimos que meter 33 36, ¿no? millones 33, en inversión y 10 millones y medio de gasto de intereses. El año pasado, formalmente, el presupuesto de Ayuntamiento de Oviedo cargó con 45 millones de euros para pagar Villa Madalena. Es decir, ese fue el regalo que nos dejó, uno de los regalos que nos dejó Gabino de Lorenzo. ¿Cuánto le dolió, Terrible, eso ha sido, es que vamos a ver, es que la ciudadanía debería tratar de imaginarse las cosas que se puede hacer con 45 millones de euros. Podemos hacer 10 polideportivos, por ejemplo. Con 4 millones y medio cada uno serían fantásticos. Y haríamos 10. O 4, o 2 o 3 museos, el Museo de la Ciudad. Podríamos hacer, o coger esos millones y dedicar 10 millones en 4 barrios. Y los dejaríamos, vamos, como una patena. En 4 barrios, 10 millones en cada barrio, serían 40 millones, vamos, los dejaríamos como nuevos. Vamos, es que es terrible. Es tanto dinero que a veces uno lo dice y no se imagina el impacto que puede tener ese dinero invertido en cosas para la gente, ¿no? Usted ya tenía clavada esa espina cuando era usted secretario general del AMSO solo, antes de la institución. Claro. Y ahora llega y lo comprueba desde la alcaldía. Que es como El problema es que aquellas cosas que me correspondió en su momento criticar y denuncié 1000 veces durante años,
ahora resulta que la paradoja es que me corresponde arreglarlas. Ya. Lo cual es realmente es un regalo envenenado, ¿no? Villa Madalena, para que usted lo tenga más todavía en el pensamiento, le voy a decir algo que conoce perfectamente. Hace bien poco ustedes, bueno, y usted planteó, dijo, aquí tiene que haber una responsabilidad patrimonial, por todo lo que acaba de decir, ese sería el ejemplo. El caso es que encargan a un funcionario de la categoría suficiente para valorar esto y hace un informe en el que dice que no hay responsabilidad patrimonial, que en todo caso responsabilidad contable, pero que sobre el particular, y ha opinado el Tribunal de Cuentas 2 veces, y dice que no hay responsabilidad contable, así que no va a ser esa persona, dice, no voy a ser yo misma, es una mujer la que voy a ponerme a decir lo contrario. Bueno, no sé si usted piensa que se escapan de rositas o se van de rositas o qué, pero... No, bueno, vamos a ver, evidentemente, yo ya lo he dicho ya en su momento, cuando hubo esa propuesta de resolución, que está todavía sin decidir, es una propuesta de resolución que a mí me ha enviado la funcionaria instructora de ese expediente, y en fechas próximas, es decir, en días, yo ya voy a ultimar esa propuesta de resolución, tratando de demostrar, y espero que pueda demostrar clarísimamente, que este asunto solo tiene 2 vías nada más. Solo tiene 2 vías. O la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas. Y que, por supuesto, todo lo que sea las acciones y omisiones que se han generado en el caso de Magdalena superan con mucho lo que es una simple o una importante responsabilidad contable. Hay una responsabilidad patrimonial, que es más amplia que la contable, administrativa en lo que es una gestión de unos proyectos y, por tanto, evidentemente, no puede ser que los responsables directos de esas acciones y omisiones puedan, pues así de una forma tan alegre, pues eximir su culpa. ¿No? Yo creo que hay una clara responsabilidad que es bastante evidente, pero voy a tratar de demostrar y fijar el foco de atención en los puntos clave para tratar de que la instructora pues entienda de que la única opción es o la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas. Le digo yo, el Tribunal de Cuentas no emprenderán esos pasos, porque ya 2 veces dijo que en todo caso contable y que no la hay, la responsabilidad en ese caso. Ya, pero es que posteriormente a esa descripción del Tribunal de Cuentas ocurrieron nuevos hechos. Eso fue ya en el 2011 y han ocurrido nuevos hechos. Es decir, cuando el Tribunal de Cuentas dictó esa resolución, todavía no había habido una decisión judicial a nivel Tribunal Supremo definitiva, evaluando y fijando el coste para el Ayuntamiento de Magdalena. Y eso se ha producido a posteriori, por tanto hay nuevos hechos en esos 6 años donde se ha demostrado que lo que era una estimación, lo que en su día, pues claro, cuando el Tribunal de Cuentas dictó aquella resolución, estaba dictándolo en base a un convenio amistoso entre Comasa y Ayuntamiento de Oviedo para compensar, entre comillas, a Comansa con parques subterráneos en Cayuría, Calle Toreno. Famosa operación aquella. Entonces, aquello, como todo el mundo sabe, por suerte, fue anulado. Por tanto, es decir, hay hechos importantes que han ocurrido que superan con mucho lo que es un hecho contable. ¿Y esa toma de postura la va a hacer usted, por así decir, antes de Navidades? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Bueno, pues estaremos expectantes, a ver cómo es. Vamos a ver, ahora se va a revisar el Plan General de Ordenación, lo va a hacer un equipo que hay 2 arquitectos de Oviedo. Oviedo, se llama Oviedo, además. Exactamente. Oviedo. Y Ramón Fernández Arañada, aunque no sé qué apellido Oviedo, es de Oviedo toda la vida. Calle Fruela, vamos. Exactamente, calle Fruela. Vamos a ver, yo en lo poco que vi, así por el periódico El Comercio, hablaba, digamos, un lenguaje para mí novedoso. Derecho al sol de los edificios, urbanismo de género. Bueno, me parecía un lenguaje ya posmoderno. ¿Estamos ya en ese tipo de urbanismo ahora que se escapa a las categorías normales o cómo lo ve? Sí, yo creo que estamos en una época en la cual hasta ahora las ciudades se han construido y al final son grandes factorías que consumen grandes cantidades de energía. Es decir, el 40% de la energía se consume en las ciudades, casi el 30% del CO2 se genera en las ciudades. Por lo tanto, las grandes factorías hoy que contaminan y que consumen energía, hoy están en las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha construido las ciudades de una forma totalmente, para ser grandes depredadores de recursos, ¿no?
y estamos en otra época, ¿no? Donde hace falta un urbanismo más pensando en las personas, ¿no? Es decir, un ejemplo, la antítesis, lo que es el Calatrava es el ejemplo de lo que es la antítesis de un urbanismo para las personas. Aquí es algo para mirar, no para vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que no puedes hacer es gastar recursos públicos, impuestos, en ese tipo de obras faraónicas que pues, la gente no puede disfrutarlas, ¿no? Entonces, estamos en una época diferente donde las ciudades son para caminarlas, para vivirlas, para disfrutarlas, sí. Para sentirlas, no solamente para dormir, sino para mucho más, ¿no? Para vivir en ellas. Entonces, creo que es un urbanismo totalmente diferente, sostenible, y que además, en el caso de Oviedo, adquiere todavía mayor importancia porque en Oviedo hay mucho que tejer en la ciudad. Es decir, Oviedo se ha construido en contra de la gente. Es decir, hablábamos antes de la entrada en Oviedo por la Y, ¿no? Por la autopista, que ha cortado, ha cercenado los barrios, ¿no? Y ha separado a las personas. Pero es que ese mismo ejemplo lo tenemos en la Ronda Sur, que cuando se hizo, lo que hizo fue cortar Oviedo, se proyectó, no existía tenía allí. que ir más allá. Exacto. Sí. Entonces, bueno, todo eso hay que tratar de unirlo, hay que hacer tratar de reconstruir la ciudad, ¿no? Rehabilitarla, regenerarla. Y además, coincide también que tenemos en Oviedo dos grandes espacios, un Cristo Buenavista, que es otro espacio enorme de más de 10 hectáreas, igual que la zona de la Vega. Y por tanto, ahí requiere también un urbanismo diferente, sostenible, compacto, para vivir la gente, ¿no? Y además, también tenemos que definir una ciudad donde tratemos de unir todos los espacios verdes, haciendo una especie de anillo con grandes círculos que rodeen Oviedo como grandes zonas verdes, zonas de desahogo, ¿no? Y creo que, por tanto, Oviedo tiene en su futuro un gran trabajo de desarrollo urbano para tratar de hacer una ciudad de la ciudadanía. Y también ese urbanismo también tiene que contemplar la zona rural. Es decir, Oviedo no puede seguir viviendo de espaldas a la zona rural, de espaldas al Naranco, de espaldas al Nora. Es decir, son también patrimonio de Oviedo y por tanto hay que integrar la ciudadanía, es decir, que la vida, calidad de vida en esa zona rural también es una vida agradable, ¿no? y amigable. A mí me llamó la atención que dicen que el modelo es Vitoria, pero vamos a ver, ahí hay realidades. Vitoria es completamente llana. Ya, sí. Y Oviedo se van a poner bicicletas en todo tipo de edificios, pero hay que ser casi contador para empezar a subir desde donde usted es originario hasta arriba, hasta el Cristo. Bueno, se podrá ir en bicicleta por Oviedo, pero no es como Gijón. Gijón se puede ir por bicicleta por toda la ciudad, en Oviedo es imposible. Hombre, se pueden establecer rutas ciclables donde se puede ir en bici, pero creo que estamos hablando básicamente de zonas peatonales, ¿no? Zonas para caminar, para andar, para pasear, ¿no? Y bueno, si pues algunas personas además pueden hacerlo en bici, pues fantástico, ¿no? Bueno, aparte de eso, es cierto que Oviedo tiene sus cuestas, ¿no? Pero bueno, hoy día también hay bicis ya que incorporan pequeños motores que facilitan, ¿no? Ahí ya me callo, si hay motor, sí. Vamos a ver, otra cuestión, otro equipamiento con el que se encontró usted también con sorpresas, por eso decía que iba a estar un poco la imagen de Lorenzo por detrás de la conversación, fue el auditorio. Yo recuerdo la primera vez que entré en el auditorio, que fue a finales de abril del año 99, cuando se inaugura y hacen una serie de conciertos seguidos, fui a un par de ellos, y conté las escaleras que yo subí, me parece que eran 32, 33 escalones, lo cual me pareció todo un ejemplo de barrera arquitectónica, pensando en una ciudad que a la larga, ahora se ve ya más claro, es de tercera edad, bueno, y ahora salió todo lo que salió de ese informe de falta de seguridad, de falta de capacidad de evacuación. Bueno, ¿qué le parece esto? Usted, claro, tiró por una medida pragmática, vamos a tratar de mantener lo que hay que mantener, pero es tremendo, ¿no? Bueno, sí, realmente te encuentras es un ejemplo, ¿no? De una estación que te sobreviene encima, ¿no? Donde realmente, pues después de un montón de años funcionando, pues realmente resulta incomprensible que se haya mantenido esa situación, ¿no? Es decir, y claro, la cuestión es que ahora te enteras, ¿no? De que realmente esa obra se hizo, no se siguió el proyecto que en su día se hizo para hacer la obra, ¿no? Y que además en su día ya, además de hacerse el auditorio en desacuerdo con el proyecto, también resulta que ya en su día no cumplía la legislación vigente entonces, ¿no? Con lo cual, bueno, realmente hay un problema importante de seguridad. Estamos ahora, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos que ahora corregir ese problema. Es mi obligación como alcalde. Es decir, tenemos ahí una instalación importante, un auditorio importante. Tenemos que tratar de
seguir utilizándolo en la medida que sea seguro, que no tenga riesgos excesivos en el auditorio, y al mismo tiempo corregir esas deficiencias, ¿no? Eso va a llevar tiempo porque algunas de esas deficiencias van a ser difíciles de corregir, porque claro, uno de los problemas que tiene el auditorio es que todas las plantas están intercomunicadas y ante un incendio, eso todo el mundo sabe que al no estar sectorizado, pues evidentemente eso es un riesgo importante, ¿no? De momento hemos tomado las medidas de la planta última, que era la que más problemas tenía para efectos de evacuación, cerrarla en cuanto a uso de actos, de eventos, y también el sótano, que era también una plaza que tenía más problemas de evacuación. Y hemos también limitado el aforo para que, bueno, ya se ha demostrado que con ese aforo que tenemos ahora de 1.500, pues es posible la evacuación. Pero bueno, fíjese hasta qué punto estas cosas se hacen realmente que son chapuzas, ¿no? Es decir, pues en un edificio de esas características nunca se había hecho un simulacro de evacuación. Sí. Parece imposible, pues nunca se había hecho, ¿no? Bueno, creo que son medidas importantes que hay que tomar de seguridad, ¿no? Porque ojalá nunca ocurra la desgracia, pero si un día ocurre, lo que no puede ocurrir es que no haya medidas, no haya sistemas de seguridad mínimos que permita que las gentes puedan evacuarse en el tiempo mínimo exigido, ¿no? Señor alcalde, ¿usted ya ha pensado qué va a hacer con la superficie, con todas las instalaciones del Asturcón? 320.000 metros, una barbaridad de metros, sí. 24 millones gastados en su día, más tarde otros 20 millones en la depuradora, en el tratamiento de residuos, en concesiones, en subvenciones. ¿Qué va a hacer usted? Ahora está un poco para los aperos del plan de desempleo, pero claro, aquello son instalaciones enormes. ¿Qué ha pensado? A ver, conviene tener memoria, y la memoria es que cuando se hacen chapuzas, barbaridades como el Asturcón, ¿no?, que se montan instalaciones usando los fondos públicos, básicamente con intereses particulares, intereses privados, pues realmente ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? Y no hay que olvidar que el Asturcón nace a la sombra de las yeguadas que tenía Gavino en aquella época, todo el mundo recuerda, ¿eh? Sí, conviene recordarlo, ¿eh? Es decir, no perder la memoria. Bueno, el problema con Asturcón no es que nosotros no queramos caballos, es que, como todo el mundo sabe, ha habido un montón de concursos públicos a coste cero, gratis, a quien quisiese explotar el Asturcón gratis. Pues ni siquiera así hubo competidores, ¿no? Con lo cual, bueno, no fue posible que el Asturcón siguiese funcionando como tal. Estuvo funcionando mientras se regalaba a un montón de familias el tener allí caballos gratis, ¿no? Incluso había alguna que tenía allí hasta 10 caballos, ¿no?, gratis, ¿no? Entonces, bueno, realmente era un escándalo, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede tener una instalación pagando los obetenses con sus impuestos el mantener caballos de ciertas familias de Oviedo? Y además, es curioso, más de la mitad no eran ni siquiera de Oviedo, ¿no? Con lo cual aquello ya era el colmo del despilfarro. Bueno, hombre, una estación intermodal de caballos. Sí. Entonces, bueno, estamos ahora planteando, es decir, hemos estado hasta ahora esperando a ver qué decidía Real Oviedo, porque había manifestado Real Oviedo su posible interés en dedicar ese espacio a Ciudad Deportiva. Hace un mes escaso, Real Oviedo le habíamos fijado un plazo para que nos lo comunicase. Al final ha decidido que no está interesado en Asturcón como Ciudad Deportiva, y bueno, pues a partir de ahora vamos a tratar de buscar otras opciones. Hay una propuesta encima de la mesa que ha puesto un concejal de Izquierda Unida, Iván, sobre la posibilidad de dedicar esas instalaciones a instalaciones de tenis para competiciones, y bueno, vamos a analizar, ver esas posibilidades, en qué medida esa puede ser una opción, y bueno, veremos otras, ¿no? Incluso a nivel posiblemente de agricultura ecológica, ese tipo de cosas, o instalaciones de esas características. Pero bueno, yo creo que una de las primeras opciones que vamos a analizar, tratar de verificar su viabilidad con las federaciones de tenis, tanto a nivel regional como a nivel nacional, sería la de tenis. Mucha superficie para tenis, 32 hectáreas. Sí. Da para jugar a tenis desde Nadal hasta los que empiezan, ¿eh? No, y ahí, vamos, hay un espacio importante. Sí. ¿El tripartito goza de buena salud? Bueno, vamos a ver, el tripartito es creo que es un proyecto político importante, ¿no?, en este escenario del siglo XXI, donde hay que cambiar la forma de hacer política, ¿no? Yo creo que se ha puesto en España, en nuestro país, y también a nivel municipal, se ha demostrado de que
en muchas ciudades, incluso a nivel autonómico y a nivel nacional, puede ocurrir que ningún partido tenga mayoría, con lo cual eso obliga a que la política adquiera fuerza como diálogo, ¿no? Como llegar a acuerdos, la capacidad de llegar a acuerdos. Y bueno, yo creo que en ese sentido Oviedo, en lo cual hace 2 años y medio todo el mundo decía que la vida iba a ser menos de un año, hemos demostrado que, bueno, que estamos totalmente vivos, que está funcionando, que está gobernando, que está acordando los grandes acuerdos se están realizando en tiempo y forma, es decir, los presupuestos han sido todos aprobados, ¿no? Que es, digamos, el instrumento más importante. Lo mismo ocurre a nivel urbanístico, también conseguimos llegar a acuerdos. Yo diría que en lo importante está funcionando y tiene buena salud el tripartito, está gestionando. ¿Qué ocurre? Ocurre después como en todas las familias, ¿no? Que bueno, después ocurre que hay pequeñas controversias por pequeñas cosas, que lo que pasa es que se proyectan de forma ampliada, ¿no? Y se les da una dimensión mayor de la que tienen, porque al final, en el fondo, lo que realmente importa es que los proyectos importantes que afectan a las personas, lo que antes he comentado, ¿no? A nivel de educación, a nivel de deportes, a nivel de salud, a nivel de asistencia social, ese tipo de actuaciones pues se están llevando a cabo. Yo diría que goza de buena salud, es cierto, y que también es cierto que en las pequeñas cosas hay desencuentros que se proyectan de forma ampliada hacia los medios, y también diría que, bueno, que en mi perspectiva, en mi análisis, sí es cierto que en los últimos meses observo que hay más tensión, ¿no? Lo cual también era previsible. También era previsible. A medida que se vaya acercando las elecciones, la tensión va a ir en aumento. ¿Y aguantará el gobierno esa tensión hasta el final? ¿O veremos una ruptura? Yo espero que sí, vamos, por mí no habrá ruptura. Y es una persona de diálogo, de acuerdo. Yo creo que la confrontación no lleva a ningún sitio, es totalmente negativa. Y sobre todo hablando de lo público y de uso de lo público, la confrontación es un despropósito absoluto, porque estamos ahí para trabajar por la gente, por la ciudadanía, y por lo tanto hay que procurar llegar a acuerdos y dialogar y entenderse, ¿no? Sí. Usted, no sé, yo le digo, a veces las fricciones me recuerdan, cada uno tiene sus comparaciones, bastante la época de los tripartitos en Cataluña de Maragall y de Montilla, que había mucho más jaleillo por dentro todavía de lo que se veía en Parlamento. Es decir, cosas como las de Aquagés del otro día, una comisión. Bueno, puede haber siempre un partido que tenga más interés, que es evidente, no todo el mundo tiene el mismo interés. Pero resulta que tanto ustedes como ciudadanos dicen, oh, vamos a aplazar las conclusiones. La persona que está ahí al frente, la vicealcaldesa, la señora Taboada, muestra una gran sensibilidad. Bueno, parece que se llega a un acuerdo, se llegan a unas soluciones. Luego ustedes mismos tienen, Izquierda Unida y PSOE, que enmendar lo que habían puesto porque había un error que, bueno, hubiera dejado en ridículo completamente, gracias a Ciudadanos lo ven. Hombre, ya esas partes, en fin, es que un poco lo de Montilla se podrían haber evitado, porque ya es un puro vodevil esa parte. Vamos, nosotros tenemos, nosotros, como todo el mundo sabe, lo que es los socialistas, ¿no? Tenemos tenemos una experiencia de gobierno, tenemos, digamos, por lo tanto, fue una parte de nuestra genética el respeto a las instituciones, ¿no? Y el rigor, ¿no? Y en este caso concreto, vamos, nosotros lo consideramos que este tipo de comisiones, pues hay que procurar llevarlas con el máximo rigor y con la máxima seriedad, ¿no? Y ser muy precisos, porque hay que garantizar que el procedimiento sea lo más estricto posible, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió en este caso es que nosotros como grupo político, los socialistas, entendíamos que, dado que presidía la comisión Ana Taboada, que es de Somos, que es del equipo de gobierno, las conclusiones que ella dictase deberían previamente ser consensuadas para no llegar a lo que llegamos, a esa imagen, ¿no?, de discrepancia, y lo que era fundamental, y aparte, bueno, porque como equipo de gobierno debemos actuar de forma cohesionada, y además porque consideramos que en la medida en que el dictamen sea un dictamen unánime, el equipo de gobierno adquiere más fuerza, ¿no?, más legitimidad. No fue posible, por eso nosotros pedimos un aplazamiento para tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso en el contenido, porque teníamos que había aspectos del dictamen que no podían mantenerse, que debían de corregirse. Y lo que pasa es que la única forma de llegar a ese acuerdo era a través de un aplazamiento. Por eso estuvimos de acuerdo en aplazarlo para dar un tiempo a que ese acuerdo fuera posible, ¿no?
al final se demostró que estábamos en la razón, de que había motivos de peso suficientes para corregir el dictamen y darle un sentido más estricto, ¿no? Lo que pasa es que hubo que llegar a esa situación final con una pequeña escandalera, ¿no? Que nosotros lamentamos, pero bueno, lo que no podíamos permitir era que el dictamen no fuese con el rigor necesario, ¿no? Señor alcalde, el líder de la oposición, Iglesias Caunedo, estamos hablando de Alcoagés, está imputado, bueno, indagado, como se dice ahora, ¿remontará políticamente Iglesias Caunedo? Hombre, el PP en Oviedo tiene un problema importante, el PP en Oviedo, ¿no? Y es que al tener como líder a Caunedo y estar como está desde el principio de este mandato, evidentemente su capacidad de actuación es prácticamente nula, ¿no? Porque, vamos a ver, es una situación muy delicada, ¿no? Muy débil, ¿no? Pero bueno, ese es un problema del Partido Popular en el cual yo no entro. Es decir, si el Partido Popular ha permitido, tolerado continuar con Caunedo en el Ayuntamiento de Oviedo, ese es su problema, ¿no? Yo creo que, en fin, está en una situación, digamos, de suspense, ¿no? Agustín Iglesias Caunedo, ¿no? Y yo creo que, vamos, como líder, pues está muy debilitado, ¿no? Y además muy limitado también en su posibilidad de actuación, ¿no? Y por lo que se prevé, va a seguir estándolo porque todavía va a dar, vamos, se alarga da para tiempo, ¿no? Pero bueno, sí. es un problema que tiene que resolver el Partido Popular. Yo no voy a resolvérselo. Bueno, de su propia casa, LAMSO, la agrupación, sí, la veo desconocida. Un solo candidato para la Secretaría General, Iván Piñuela, para sucederle a usted. Hace nada, LAMSO era en múltiples candidatos. Incluso cuando, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, cuando se estrenan las primarias en el PSOE para las municipales, año 99, Mérida y Oviedo con más candidatos que nadie, con 4 candidatos. Ganó Leopoldo Tolivara, que a vez fue, y de hecho fue portavoz municipal. Ahora no, ¿qué pasa? Hombre, vamos a ver, yo creo que, yo dije en un principio, ¿no? Es decir, en Oviedo no podía haber en esta vuelta, en este proceso, no debía haber más de 2 candidatos, máximo eran 2. Y yo dije que si era posible, debería haber 1. Yo diría por 2 motivos fundamentales, ¿no? Primer motivo, bueno, hombre, si los socialistas en Oviedo estamos demostrando que somos el partido del diálogo, el partido del acuerdo, el partido capaz de ser fiel de la balanza en la izquierda, donde estamos en el equilibrio con IO y con Somos, por tanto, digamos, somos el elemento que aglutina ese equipo de gobierno y además estamos consiguiéndolo, esa capacidad teníamos que también demostrarla internamente, ¿no? En nuestro partido. Por tanto, yo decía siempre que digamos de conseguir internamente en el partido, en LAMSO, lo que estábamos consiguiendo externamente, incluso con otros grupos políticos diferentes. Por tanto, razón de más, ¿no? Y un segundo factor importante, y es que además en este proceso no hubo primarias. Por tanto, si tú eliges en una primaria unos candidatos, después tienes tiempo a negociar los equipos. Ahora había que ya antes negociar los equipos. Por tanto, por eso yo consideré muy importante una agrupación donde al final no llegamos a 1000, evidentemente si tampoco formar equipos, si hay que formar 3 equipos de 30, al final son 90 personas que están involucradas en un proceso electoral, pero estás perdiendo capacidad de formar un equipo, el mejor equipo, ¿no? Por tanto, yo también defendí que había que tratar de llegar a acuerdos antes de, y bueno, al final yo creo que la razón ha triunfado, ha predominado, y los diferentes candidatos han estado de acuerdo en que hubiese una sola candidatura y han colaborado de una forma u otra con su generosidad y con su aportación de otros compañeros en que hubiese un equipo único. Con lo cual, yo creo que estamos en un momento óptimo en Oviedo, donde hemos demostrado que lo que hacemos fuera de casa también lo hacemos en casa, ¿no? Con Pedro Sánchez al frente del partido, con Adrián Barbón al frente de la Federación Socialista Asturiana, ¿el PSOE es más de izquierdas? Yo diría que el PSOE con ellos es más pragmático, está más cerca de la gente, ¿no? Entendiendo más lo que son las demandas de la ciudadanía. Porque al final somos un partido al servicio de las personas y por lo tanto es muy importante tener esa escucha permanente, ¿no? De cuáles son las demandas, ¿no? Y las acciones de un partido como este de izquierdas, progresista, tienen que estar en correlación con las demandas de aquella gente que más está sufriendo la crisis, ¿no? Y en ese sentido el partido del PSOE es hoy día es un partido de la ciudadanía que lo que era hace poco tiempo, ¿no? En ese sentido de que yo creo que está conectando mejor ¿Y eso que usted con dice esas demandas. Que es más pragmático, ideológicamente es más de izquierdas también?
Evidentemente, en la medida en que responde a esas demandas, es más de izquierdas, a nivel de acción, ¿no? Usted que conoce perfectamente la historia de su partido, después de tantos años de prietismo, desde la transición, le dan ustedes una oportunidad a Largo Caballero, ¿no? Hay un dato importante, que yo creo que conviene que nosotros los socialistas lo transmitamos, ¿no? Y es que el PSOE es el partido que en España más estable, porque es el que tiene casi 140 años de vida. Es decir, hoy, en el escenario político, ningún partido político supera los 20 años de vida, ¿eh? Y bueno, cuando un partido como el socialismo lleva 140 años de vida, quiere decir que ha sido capaz de cada momento ir interpretando el momento histórico, esos escenarios convulsos, y adaptando sus proyectos, sus acciones a cada momento histórico, con lo cual, digamos que, bueno, hay una genética ahí en el socialismo importante de capacidad de responder a la demanda de la ciudadanía desde la izquierda, y eso da una estabilidad y una capacidad de gobierno diferente, y yo diría que incluso en estos tiempos de nueva política, donde yo creo que la nueva política es fundamentalmente, tiene que estar basada fundamentalmente en el diálogo, ¿no? En la capacidad de llegar a acuerdos, en el entendimiento y no en la confrontación. Quería hacerle 5 o 6 preguntas, le pido si me las puede contestar en pocas palabras. La primera, ustedes no apoyaron la gestión de Javier Fernández como secretario general, marcaron una distancia. Hombre, vamos a ver, en Oviedo había 2 hechos importantes, ¿no? Un hecho local, como fue el del 2015, que a nuestra agrupación se le cambió las reglas de juego a nivel político. Había unas normas dictadas a nivel federal sobre formación de gobiernos en el ámbito de los ayuntamientos, y para el caso de Oviedo la FSA nos lo cambió, con lo cual ahí había un cabreo importante, ¿no? Y el segundo y más próximo es el que al secretario general de la FSA, de forma indirecta, el haber sido el presidente de la gestora, el haberse puesto al frente de una gestora que nació como consecuencia de haber derrocado de forma violenta a Pedro Sánchez, pues eso también era, digamos, un factor negativo, ¿no? Con lo cual yo digo que, bueno, yo personalmente me abstuve, lo digo así, no tengo ningún problema, por diversas razones, pero entiendo que los compañeros hayan votado en contra, ¿no? Creo que tenían razones de peso para hacerlo. Manteniendo las relaciones formales que hay que tener, en realidad usted estos años apenas tenía relación así todo con la FSA. Bueno, mi relación con la FSA nunca ha sido muy fluida. Por eso. Nunca ha sido muy fluida, pero no de ahora, ¿eh? Ya, de en antes. los últimos 40 años, Sí, ¿eh? sí. Ha habido ahí, digamos, no sé qué ha ocurrido, pero bueno, una situación de desencuentros frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo histórico, que está ahí, ¿no? Que, bueno, forma parte de esa acción política donde ha habido desencuentros importantes. Pregunta casi de su funcionamiento personal. ¿Cómo puede ser que usted en las redes sociales apenas tenga, bueno, pues eso, amigos, seguidores, cuando usted además es precursor en esta materia? Usted es doctor en inteligencia artificial, aparte de ser economista y de trabajar en ello, siempre estuvo en lo que ahora es ya lo que caracteriza ahora nuestra sociedad, pero antes no, y sin embargo esta dejación es un poco lo de en casa del herrero cuchillo de palo. Bueno, vamos a ver, posiblemente sea porque tengo un conocimiento bastante profundo y amplio de lo que son las redes, ¿no? De hecho, yo las redes las utilicé antes de que existiesen, porque trabajé en una compañía que era la más importante a nivel mundial, donde teníamos redes intranet internas, cuando todavía no había internet, ¿no? Sí, sí. Las teníamos para trabajar a nivel mundial nosotros, y nos comunicábamos con todas nuestras empresas en todo el mundo, ¿no? Sí. Digamos que, bueno, y lo que sí, que, bueno, creo que es una energía importante, ¿no? Las redes sociales, pero yo diría que soy más bien un observador, ¿eh? Sí. Digamos, yo todos los días navego por la red, todos los días, ¿eh? Además en diferentes momentos, ¿no? En todas sus diferentes redes, ¿no? Lo que pasa es que no, digamos, no me dejo ver mucho, ¿no? Digamos, soy más bien un espectador, ¿no? Observador, sí. Porque me interesa muchísimo esa forma de manifestación, ¿no? Porque al final es como una ciudad de noche, ¿no? La red, ¿no? Donde todo el mundo piensa que no le ven y todo el mundo lo estamos viendo a todos, ¿no? Oiga, Oviedo es de derechas.
No, Oviedo no es de derechas. ¿Seguro? No, es un discurso mío de siempre, ¿no? Y que además están ahí los números, ¿no? Lo que sí, vamos, además es normal también, ¿no? Es un municipio donde la mayor parte de su población reside en los barrios obreros. Por tanto, no puede ser de derechas. Son trabajadores que están pasándolo mal, con problemas de todo tipo, de renta, de educación, de salud, es decir, de contaminación. Y por tanto no puede ser, vamos, no puede ser de derechas, ha sido siempre de izquierdas. Lo que pasa que está en esa frontera, un 60 y 40, hay una franja ahí de 10%, estrecho, ¿no? Muy corto, que realmente es el que determina definitivamente las decisiones, ¿no? Yo creo que si hasta ahora en Oviedo ha gobernado más tiempo la derecha, la culpa ha sido básicamente de nosotros, los partidos de izquierdas, que no hemos sabido conectar, comunicarnos con esa mayoría que hay de izquierdas, que realmente ahora se puso de manifiesto en estas últimas elecciones. Pero digamos que ahí tenemos que ser capaces de entender Oviedo y entender a la gente de Oviedo. Y yo creo que si conseguimos entenderla, escuchándola, seguramente que la izquierda ganará en el futuro más elecciones, porque realmente hay una base social importantísima, mayoría de izquierdas en Oviedo. No, pero habiendo sido 20 años alcalde Gabino, pese a esto que dice que ustedes no supieron, es difícil vender como claramente siempre de izquierdas Oviedo. Bueno, porque Gabino era, vamos, Gabino fue el gran populista. Sí, ya. El gran populista, cuidado. Vamos, Gabino construyó en Oviedo más de 50 centros sociales que, vamos, que la mayor parte de ellos solo sirven para jugar la partida y para estar allí calientes. Lo cual es importante, pero cuidado, se ha hecho una inversión importantísima con poca utilidad. Para la ciudadanía. ¿Va a ser candidato en las elecciones de 2019? Bueno, 2019 está muy lejos. Hoy día en política, cada día... Pero no lo descarta. Vamos a ver, yo en política nunca descarto nada. Nunca descarto nada. Está muy bien eso. No, es que vamos a ver, además la experiencia lo dice, ¿no? Es decir, ¿quién demonios va a pensar hace un año que estamos donde estamos, ¿no? O hace una semana, es decir, vamos a ver, tenemos el ejemplo de Cataluña, ¿no? Es decir, es que es totalmente imposible, es decir, la política tiene un devenir, tiene un proceso tan rápido, tan dinámico, que va a pasar dentro de una semana. Oiga, pues no lo sé, vamos a ver, no. Si lo supiera sería fantástico, ¿no? Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias, señor alcalde, por venir, por contestar a todas nuestras preguntas. Nosotros siempre estamos atentos a toda la actividad. Y bueno, y en concreto a este experimento de este tripartito, que si sale bien, seguro que habrá más experiencias así. Y si sale mal, pues aunque sea Oviedo de izquierdas, pues me imagino que le pasarán el turno a la derecha nuevamente. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.